puede bajar algo de puntaje, ¿no? No será extremo, pero de un 10 tendrás pues, un 8, digamos, ¿no? Y hay algunos que hicieron muy buenos trabajos, o sea, hay hasta para hacer en Word, tienes que saber hacer un trabajo, ¿no? Hasta para hacer un Word, tienes que saber dar formato, títulos, justificativo en los párrafos, la bibliografía, mira, por ejemplo, eso también es algo fundamental, ¿no? Y algunos, muchas felicidades a los que colocan eso. Los que han averiguado le ponen, ¿no? Bibliografía, no referencias, le colocan, ¿no? Y han sacado de tal página, de tal texto, y colocan, ¿no? Eso es un buen trabajo, ¿no? Porque a no ser en el ensayo, claro, ahí en el ensayo tú hiciste una opinión tuya. O sea, y ahí puedes poner, no corresponde muchas veces colocar la bibliografía. Pero en cambio, en un trabajo de investigación sí, no corresponde de dónde has sacado el trabajo, ¿no? Porque he visto uno o dos trabajos que me han puesto el sistema financiero, pero de otro país. Yo pedí el de Bolivia, ¿verdad? Y le han puesto el de otro país, ¿no? Y ahí me doy cuenta que no han leído, ¿ya? Cosas, detalles que pasan normalmente, ¿ya? Eso, los trabajos valen 10 y el examen vale 25, ¿ya? Se les ha dado harto tiempo a muchos, y hay muchas personas a las 8 de la noche ya habían subido su examen, unas 11 personas. 8:30 ya habían 30 y a las 9 los últimos, ¿no? Varios han subido así. Bueno, ya terminando la reflexión, pues continuemos con nuestro avance. Ya terminaremos esto que es harto nomás, los mercados financieros. Y aquí, cuando hagamos mercados financieros, el análisis de portafolios, vamos a aprender muchas cosas nuevas, ¿no? Vamos a aprender a utilizar una herramienta de Excel que se llama análisis de escenarios, ¿no? Es una parte práctica, es algo que les va a servir mucho a los que se dedican a modelación de datos, ¿no? Vamos a utilizar esta función de acá. Esta de acá vamos a utilizar. Ah, no, no la tengo habilitada en este de acá. Les voy a enseñar hasta cómo habilitar. Esta vamos a utilizar, análisis de hipótesis, y vamos a utilizar también lo que es análisis de escenarios. Dime, Rubí. Lice, perdón, ¿Cómo estás? perdón, Lice, se me fue. ¿Quién se ha ido? Se me fue, Lice, no era mi intención. Está un poco mal mi celular. Ah, ya creí que se ha ido, no sé, tu chico, algo por ahí. Perdón. ¿Cómo te va a dejar aquí unos 3 días antes o 4 días antes del 21 de septiembre, ¿no? Yo pienso que es lo más sad de este mundo, ¿no? Lo más terrible. Espero a También eso es nadie les táctico, pase. dicen. Es Claro, para no gastar el 21. también, ¿no? Pero bueno, antes de irnos, antes de que me olvide, chicos, feliz día del estudiante, pásenla bien. Espero que puedan festejar ese día, si tienen examen, ojalá les vaya bien. Y disfruten, ¿no? De la vida de estudiantes, ustedes sobre todo que son un punto de inflexión, la educación virtual, pero hay que darle, ¿no? Estudiante no solamente el que se sienta en un pupitre o en una aula, sino el que desea estudiar, el que desea superarse cada día, ¿no? Y habrá una oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes en algún momento, en algún lado, ¿ya? Los son estudiantes. Aceptamos puntos de regalo, Liz. No, pues no, eso no se hace, eso no es un regalo, eso no es un regalo bueno, ¿no? Pero lo aceptamos porque vamos a necesitarlo. Vamos a ver, ¿ya? En ese sentido, disfruten lo que tengan que disfrutar, ¿no? Los que tengan amor, disfruten eso, los que son estudiantes, pues háganlo.
Disfruten lo que tengan que disfrutar, la amistad también, la primavera, lo que quieran. Pero eso sí, no anden de amargados ese día, ¿no? Eso sí, no anden de amargados. No hay siempre gente que le gusta andar de amargados, y envidiosos y egoísta, ¿no? ¿No? Disfruten lo que tienen, no sean envidiosos, ¿ya? Entonces, si tal vez no tienes, no sé, una pareja, pues no vayas, te tomes ese día o te quieras suicidar o te deprimas. Eres estudiante, estás generando, estás avanzando y pues no es el momento tal vez. Dios es que define las cosas, ¿ya? Entonces, chicos, pásenla bien a todos, les deseo lo mejor en cada uno de su etapa de estudiante, nunca dejen de estudiar, yo mismo soy estudiante, sigo estudiando igual, pero la única manera también, una de las formas de aprender también es enseñar, y es una de las que hago todos los días, y aprendo cada día también más, a ser un mejor docente, a ser más atento con los estudiantes, a entender sus necesidades, y también aprender la parte técnica, ¿no? Que es mi carrera y lo que voy a terminar enseñando, ¿no? Entonces, también me ayuda a mí bastante el dictar clases, ¿no? Muy aparte de relajarme también, ¿no? Que me ayuda bastante también a pasar un buen rato. En la distancia, claro, no se puede, ¿no? Pero ya habrá un momento, como les dije, de poder compartir, ¿ya? Bueno, ahora sí, avancemos un poco. Desde la siguiente semana vamos a entrar ya con avance para el segundo examen, pero pues este tema, mercados financieros, entra para el segundo parcial, ¿ya? No se olviden, este entra para el segundo parcial. Bueno, nos quedamos justamente en la cuarta característica de los activos financieros. Repasemos cuáles eran las otras características porque sé que ya se olvidaron. La primera característica era que un activo financiero te otorga una rentabilidad. Un activo financiero es un instrumento por el cual generamos rentabilidad, ganancias, ¿no? ¿Cómo se mide la rentabilidad? Pues a través de una tasa, ¿no? Como hemos visto, recuerdan en la determinación de la beta y el KPM, ¿no? Cada mes generan una diferente rentabilidad en nuestras acciones, ¿verdad? Por la creación de valor que tenía ella misma entre sí. O también hay otra forma, que es el pago de dividendos, ¿no? ¿Cuánto percibes de dividendo por haber invertido en acciones de la compañía? La segunda, tener un activo financiero, ¿ya? Es aquel que tiene la potencialidad de generar ganancias de capital, ¿no? Si bien una de las características, en teoría, al comprar un título y valor es ganancias, ¿no? La segunda es que no solamente se quede en una promesa, ¿no? Sino que sea una realidad. Y eso es su potencial de generar ganancias. ¿A través de qué dijimos? Del crecimiento de los ingresos y del patrimonio de la entidad. ¿Tú cómo lo haces esto? Evaluando la acción. Su historia, su entorno, sus características de ella. La tercera característica era el riesgo, ¿no? El riesgo que tenía la empresa, ¿no? A la cual pertenecen las acciones o los activos financieros. Y recordar justamente cuál es nuestra característica como persona, como inversor, frente a este riesgo. Porque sabe muy bien, cuando ustedes han manejado 5 empresas diferentes para su tarea, las 5 empresas las han comparado con el mercado, ¿verdad? Y cada una de estas acciones tenía una beta diferente o tenían la misma beta. ¿Tenía la misma beta o era totalmente diferente? Una era negativa o 0.8 positivos, 1.15, 1 o 2, Eran ¿verdad? diferentes. Totalmente diferentes, porque los negocios son diferentes. Entonces, gracias al estudio de eso, yo puedo decidir si invertir o no en ese negocio. Depende también, obviamente, cuán propenso soy yo a
condicionar el riesgo a mis actitudes como inversionista, que son tres, ¿verdad? Tres actitudes frente al riesgo, ¿no? El adverso, ¿no? El de aceptación, ¿verdad? Y el de conservación, ¿no? Justamente, ¿no? El que se arriesga, el que le da igual el riesgo, o el que, pues, acepta un menor riesgo, perdón, un menor rendimiento que el riesgo de la entidad. Tres características, ¿no? Entonces, desde la aversión hasta la aceptación, ¿no? Muy importante. Esa es la tercera característica. Y pues la cuarta, que está relacionada con la liquidez, ¿no? La liquidez. Esta liquidez justamente es pues la forma a través de la cual nos van a pagar. Porque un activo financiero es un título valor, o sea, es un documento. Tú para obtener las ganancias de ese documento tienes que cobrarlo. Tienes que cobrarlo. O sea, ese título valor tiene que convertirse en dinero. Y cuando se convierte en dinero, recién percibes la ganancia, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Entonces es muy importante entender que un activo de gran rentabilidad, ¿no? Es de baja liquidez, ¿no? Un activo de alta rentabilidad es de baja liquidez. Pero un activo de baja rentabilidad es mucho más rentable, ¿verdad? Es un sentido inverso entre liquidez y rentabilidad. Mayor rentabilidad, menor liquidez. Mayor liquidez, menor rentabilidad. ¿Ya? Eso es obvio, ¿no? Y esto está relacionado con la codicia. Con la codicia. Tú ves que tu activo está ganando, no lo vas a vender. Vas a preferir mantenerlo para generar las ganancias. Pero si en cambio tú vas a ver que tu activo está perdiendo valor o estás percibiendo menor ganancia, vas a intentar deshacerte de él. ¿Te das cuenta cómo funciona eso, verdad? ¿De qué depende la codicia? Cómo tú puedes representar justamente ese valor y nosotros por naturaleza somos ambiciosos también, ¿no? Entonces tú no te vas a querer deshacer de un instrumento que es rentable, no lo vas a querer vender, porque pues es rentable, como dicen, entonces va a seguir generando valor. Pero hay una cuestionante particular. Esa rentabilidad es nominal hasta que la puedas convertir en caja. Si no conviertes en caja, solamente es un número en una pantalla. Eso es muy importante destacar. ¿Ya? Y eso es donde especulan los brokers, sobre todo, ¿no? Y para ver eso, justamente, hay una película que es El Lobo de Wall Street, donde se muestra, ¿no?, cómo los brokers ganan a través del engaño, ¿no? Uno de sus principios, por ejemplo, del broker es hacer que el inversionista nunca cobre sus ganancias, sino que les haga reinvertir y reinvertir en otras acciones. Si bien el accionista tiene ganancias, están en una pantalla, en un dato, como han visto el Yahoo Finance. Ahí está. Pero él no tiene dinero en su billetera o en sus cuentas corrientes. ¿Cuándo los va a tener? No los vende. Entonces, ¿qué dice el broker? No dejes que cobre, sino que reinvierta en otras acciones y que siga ganando, pero en la pantalla. ¿Y el broker cómo ganaba? Pues al hacer tratos, al comprar nuevos títulos, él generaba una comisión por compra. Entonces él buscaba eso, ¿no? Vender, 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 hacer rotar para generar más comisión, ¿no? Y el inversionista pues nunca cobraba nada por su codicia, su avaricia. Es bien interesante esa parte. Y lo que habla esa película no es nada alejado de la realidad. Aunque si tú la ves, para los que no la han visto, véanla, dirán, lo que dicen aquí es una exageración. No, eso no es nada ficticio.
Lo que se muestra es la verdad. Drogas, alcohol, mujeres, todo aquello, lo que se muestra es la verdadera realidad. Por justamente el estrés que conlleva ser un broker financiero, ¿no? Recurren a esos métodos de desestrés, ¿no? Y muchos de ustedes también recurren a algo así para desestresarse. Por ejemplo, salir un fin de semana a bailar, digamos, a una discoteca, un boliche. No, es lo mismo, solamente que ellos hacían a niveles más grandes porque tenían millonadas de dinero. No, un comentario, no vean esa película, es bien interesante. Quinta y última característica, en este sentido, ¿ya? Vamos a hablar de una característica que se habla que se llama el valor temporal. ¿Qué es el valor temporal? El valor del dinero en el tiempo, ¿no? El valor del dinero en el tiempo. El dinero de hoy no es el mismo que tú vas a poseer mañana. Así es, ¿no? El valor en el tiempo. Eso es muy importante y el que más cuesta. Predecir cuáles son los momentos adecuados para hacer tu inversión. Esa es una pregunta. Y dos, ¿cuál es el horizonte adecuado para retirar tus acciones o tus inversiones? ¿No? Porque ¿cuál es el tiempo adecuado para obtener la mayor ganancia y no perder? ¿Cuál es el tope máximo? Porque las acciones empiezan de abajo, crecen, va a haber un punto que bajen y luego otra vez volver a subir y así. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer como inversor? Saber el momento óptimo en el cual invertir tu dinero, comprar. Y determinar el momento más adecuado, el tope, para poder vender. ¿No? Porque a medida que van pasando los días vas perdiendo. Y otra vez sube. Y otra vez va a bajar. Porque los títulos financieros siempre van a terminar en un equilibrio por la ley de oferta y demanda. Entonces tú debes predecir cuál es el momento más adecuado para comprar y cuál es el momento más adecuado para vender sin perder. Y eso es lo más difícil y el que más esfuerzo se realiza. Entonces nosotros buscamos establecer justamente, determinar que no necesariamente, ¿no?, los instrumentos de corto plazo necesitan ganancia o rentan a mayor cantidad de valor, sino que también se pueden tomar instrumentos de mayor plazo que ofrecen al inversionista un mayor rendimiento. Para darles un ejemplo, los DPFs. Si tú inviertes en un DPF a 6 meses, será una tasa del 2%. Pero si tú inviertes tu dinero en un DPF a un año, la tasa será del 3%. Si lo haces a 2 años, será 3.5%. Si lo haces a 3 años, 4%. Entonces, ¿de qué depende? Depende, pues, del tiempo. A mayor plazo se espera mayor rendimiento de la misma. En teoría. Eso es lo que buscamos con la quinta característica. Diversificación de carteras, esto vamos a ver, esto se llama, lo voy a colocar con rojo, esto se llama la teoría del portafolio diversificado de Markowitz. Esto vamos a calcular en Excel para hacer análisis de portafolios. Vamos a tomar varias acciones y vamos a analizar el portafolio. Esta es nuestra parte práctica, ¿no? Markowitz. ¿Ya? Vamos a ver cómo se calcula, cómo se hace un análisis para tomar una decisión adecuada de un portafolio de inversión. Eso vamos a verlo ya la siguiente semana. Entonces, esto decíamos,
¿Qué es la diversificación de carteras? Pues combinar las inversiones para minimizar el riesgo, ¿no? Puedo invertir en diferentes empresas para que si pasa una crisis en un negocio, compense con las ganancias de los otros negocios y no invertir solamente en uno solo, porque el riesgo entonces es mucho mayor. En este sentido también vamos a hablar lo que se considera la especulación y la protección. ¿A qué se referencia justamente a esto? Cuando hablamos de sujetos que son aversos al riesgo, ¿no? Que son los que buscan cobertura, que se entiende nosotros buscamos justamente algo, un instrumento, ¿no? Que nos garantice asumir el riesgo que nosotros vamos a asumir por invertir en sus acciones con la rentabilidad, ¿no? Si yo tengo un instrumento con un alto riesgo, por ende voy a pedir una cobertura o protección, que es la rentabilidad. Está bien, yo voy a asumir el riesgo, pero me tienes que garantizar pagarme un alto dividendo. Esa es mi cobertura, ¿no? Pero por el lado contrario de ellos, tenemos al que es coberturista. ¿Quién es este coberturista? ¿No? El coberturista es este, justamente, que se encuentra buscando generar una rentabilidad acorde al riesgo asumido. ¿Ya? Pero en ese sentido, tenemos otro que se llama el especulador. El especulador. Que es el que busca fundamentalmente ¿qué? Exponerse a instrumentos de tipo riesgoso, ¿no? Para justamente especular con el valor de los mismos. ¿Cómo se especula? Ese es el punto. En el caso del coberturista, él va a invertir en instrumentos que le garanticen obtener una rentabilidad acorde al riesgo, ¿no? Prácticamente en instrumentos seguros, estables. En cambio, el especulador no. Él va a invertir en instrumentos riesgosos, en instrumentos o acciones o empresas que normalmente el averso o el coberturista no lo va a hacer. Entonces el especulador, ¿qué es lo que va a buscar? Es reflotar el mercado haciendo compras de acciones riesgosas para que sean atractivas para otros inversionistas y así subir el valor de las acciones y el generar ganancia por aquello, ¿no? Y eso es ley de oferta y demanda, ¿verdad? Cuando algo es muy demandado, ¿qué pasa con el precio? Si algo es muy demandado, Sube. sube. Y ese es el especulador. Busca exponerse al riesgo en acciones que no invertiría el que es coberturista, ¿no? Y esto está relacionado justamente con las características del inversor, por eso es muy importante analizarlas. ¿Cuál es tu conducta frente al riesgo? ¿Tú eres alguien que se arriesga? ¿Eres alguien que acepta lo que se da? ¿O que busca alternativas seguras? Y depende de ello, tú pues verás cómo hacerlo, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? Tenemos entonces dos formas de hacer esto. El coberturista o el que especula. Los activos financieros y el tipo de interés. Un activo financiero, como indicábamos en las características, va a poseer el pago de rendimiento. Siempre, ¿no? Ya por definición, al emitir un título de deuda, acciones, ya más o menos se puede determinar cuánto te va a pagar de rentabilidad esta empresa, ¿no?
O si no lo conozco, pues yo utilizo, pues antes de justamente comprar las acciones, yo puedo calcular el KPM para saber cuánto aproximadamente me puede pagar. Entonces yo calculo mi KPM y ya sé más o menos cuánto me van a pagar estas acciones. Listo. Pero la pregunta es, ¿cuál es el rendimiento real? Porque el KPM que calculo yo es un valor nominal, es unos cálculos que yo hago, ¿no? Pero no porque los haya calculado en Excel, significa que realmente se van a cumplir a rajatabla, ¿no? Sino lo que yo busco es comparar ese valor con la rentabilidad real, ¿no? Entonces, buscando establecer las desviaciones entre ambos valores, el valor esperado versus el valor obtenido realmente, ¿ya? Eso es muy importante. En ese sentido, lo que nosotros entonces buscamos es tratar de especular, es tratar de predecir cuál es el siguiente movimiento de la acción en el mercado para poder exigir justamente un valor. O en su defecto, tal vez utilizar, como dice la diapositiva, una tasa de inflación para descontar el valor y establecer un rendimiento real. Porque también hay que tener en cuenta que la inflación genera ganancias muchas veces. ¿No? Lo que vimos, por ejemplo, si yo actualizo mis activos fijos por ITV, que es el ajuste por inflación en el país, ¿eso genera ganancia o genera pérdida? El actualizar activos fijos por ITV. ¿Genera ganancia o genera pérdida? Sería pérdida, porque se deprecia. Ganancia. Estoy hablando de la inflación. ¿No? No la depreciación, no, sino el ajuste por inflación. ¿Ya? El ajuste por inflación en nuestro país, al actualizar un activo fijo, por ejemplo, genera una ganancia, que eso no es real, es solamente un ajuste. Entonces, en nuestra fórmula hay que quitar, por ejemplo, si es que nosotros tenemos en nuestros estados financieros, la inflación. ¿Cómo tú sabes cuál es la inflación esperada? Pues a través, en Bolivia al menos, en base a las UFBs. Podemos conocer cuánto va a ser el grado de inflación. Porque si ahorita tú te vas a la página del Banco Central, tienes UFBs de días futuros. Y ya más o menos puedes conocer cuál es la tendencia de la inflación en nuestro país. Para darles un ejemplo. Algo que también debemos conocer si alguno trabaja en la banca, pues tenemos dos tipos de tasa de interés, la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. La tasa de interés activa es la que se paga, ¿no? Por obtener un préstamo o por el uso de un dinero, ¿no? Entonces, el banco, vamos a poner acá, cobra, ¿no? La tasa de interés activa es la que el banco a ti te va a cobrar o la que tú pagas como prestamista por el crédito obtenido. Pero en cambio, la tasa pasiva es la que el banco termina pagando. Por ejemplo, si yo voy mañana y abro un DPF, ¿no? El banco me va a tener que pagar una tasa de interés por el depósito de mis fondos. Y para el banco ese pago que hace es una tasa pasiva, ¿no? Tengan en cuenta que yo para establecer diferentes conceptos. ¿Ya? Un consejo, si tienen dinero y que está ahorrado y que no están haciendo nada con él, les recomendaría que abran un DPF, ¿ya? A 6 meses, a 3 meses, así, porque las tasas que están ofreciendo en este momento los bancos por DPFs son tasas altas. Nunca había visto tasas tan altas por un DPF. ¿De cuánto Así, más o menos? 5%, 6%. Tengo un asesor en el Banco Fácil
Mínimo que está al 5% a un año. Y es alto. En una caja de ahorro está al 2%, 1.5% dependiendo del banco. Y si es dinero que no lo vas a usar y que se va a estar ahí, usted sabe muy bien que un DPF tú lo puedes volver dinero en cualquier momento, solamente vas a perder el interés del mes que no se completa, pero de los meses completos ya se te abona, ¿no? Entonces es un dinero que no lo vas a tocar y que va a estarse ahí, pues ábrete un DPF a pasos cortos, 6 meses, 3 meses, o si no lo vas a utilizar en mucho tiempo, pues un año, ¿no? Porque como dice su carácter, no lo vas a utilizar. Además que el DPF también es un título valor comerciable, ¿no? Que lo puedes vender a otra persona. Eso también. O sirve de garantía también para otras operaciones. Mucho más que decir que tienes dinero en una cuenta bancaria, un DPF también sirve como garantía, mucho más formal, porque te emiten un título valor, ¿no? Entonces, es una opción, por ejemplo, ¿no? Si tienes un dinero que no estás haciendo. El banco fácil es la tasa más alta que vi. 5% vi, creo. 5,5. No trabajo yo en el banco fácil, por si acaso. Pero es algo que es interesante. Otra alternativa al DPF, que ahora, por ejemplo, no hay, que el gobierno anterior sí ponía al público a la venta y era muy publicitado, eran los bonos. Los bonos, ¿a qué tasa te daban? 7%, era una tasa excelente. 7% a 7 meses, si mal no recuerdo. Es una tasa excelente. A que esté tu dinero en la caja de ahorro ahí estancado, un bono de 7%. Y son bonos del Estado, ¿no? Entonces, el Estado es el último que quiebra después de sus empresas, y que es mucho mejor. Es un instrumento de tasa segura, ¿verdad? Lo que vimos, de libre riesgo. Entonces, muy importante, considérenlo. Considérenlo. Yo también tengo mi asesor que justamente me está aconsejando por eso. Como también, otro título valor, una vez más, DPF bono. Existe una relación inversa entre la tasa de interés y el precio del bono, y eso es cierto. Si son bonos de un valor muy grande, por ejemplo, 1 millón, la tasa de interés no va a ser, por ejemplo, una tasa grande, sino será una tasa pues pequeña, un 3% exagerando, 2%, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Porque empresas que para emitir un bono, yo les comento antes, tienes que calificar, una calificadora de riesgo, te dice tú tienes tal riesgo, A, B, C, AA, W, B negativo, C, D, el peor es E. Entonces, cuando tú tienes una buena calificación de riesgo, ¿ya? Puedes emitir títulos grandes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando emites títulos grandes, tu riesgo es bajo. Por eso te dejaron emitir títulos grandes. Entonces, el riesgo y rendimiento son bajos. Por esas razones. ¿Ya? Aquí lo vamos a dejar, chicos. Ya, aquí lo vamos a dejar. No se olviden de hacer sus tareas. Por favor, lo que es de caso Enron de Parmalat. ¿Ya? La siguiente clase ya van a tener otras tareas para el segundo parcial. ¿Ya? Cuídense mucho. Buena suerte en su semana de examen.